Yo soy el yo. Yo vengo del vacío a la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío, ese silencio más allá de la conciencia. El yo, lo perfecto, lo absoluto. Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas, la continuidad de mente en materia. Yo soy la inhalación y la exhalación, la brisa transparente e invisible, el átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo. Y genialísimo, esto que acaban de escuchar no es más nada que una oración para lograr muchas cosas que quieras lograr. Hola, hola, mi genialísimo. Bienvenidos una vez más a tu espacio donde te invito a crecer y te invito que para que formes parte de este espacio, que clicques aquí en la campanita para que te notifiquen cada vez que subo un video. Hoy te quiero hablar de Ho'oponopono y una vez más te doy las gracias por estar aquí conmigo. Quiero brindarte, aparte de la herramienta, mi testimonio con referente al Ho'oponopono, que han sido muchísimos, muy significativos que han cambiado mi vida. Es cierto que cuando comienzas a usar el Ho'oponopono, sientes que 3 o 4 o una sola palabra que repitas no logra hacer nada en tu vida, más sin embargo te voy a explicar por qué así funciona. Pero primero hablemos de mi testimonios. Yo conocí el Ho'oponopono en el año 2012 y desde ese día hasta hoy, a pesar de que uso otras herramientas que las estoy colocando continuamente, siempre uso el Ho'oponopono. Porque el Ho'oponopono te ayuda a centrarte, porque el Ho'oponopono te ayuda a eliminar el miedo, el terror. El primer testimonio que puedo decir es que yo era una persona muy iracunda, agarraba rabia de nada, tenía unas rabias titánicas y en medio de esas rabias titánicas tendía yo a actuar. Lo primero que hizo Ho'oponopono por mí fue cambiarme el carácter, porque cuando utilizas la herramienta automáticamente, quieras o no, empieces con el humor que empieces, si lo repites y lo repites y lo repites, va a llegar un momento en que cortas esa película que te estás haciendo, esa conversación interna que te estás haciendo y que te va llevando a esa reacción que tú no quieres. Porque Ho'oponopono lo primero hace es que no reacciones y que no reacciones desde esa emoción negativa que estás teniendo, que a la final termina llevándote por derroteros. El Ho'oponopono te lleva a que actúes con, con ese ser interno, a que desde la inspiración te nazca la idea o las palabras exactas que esa persona necesita oír o la forma en que te vas a comunicar con esa persona. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Cuando yo empecé a utilizar esta herramienta, yo no pensaba que 4 palabras o bien las palabras gatillos pudieran ayudarme en algo. Y tuve la necesidad de empezar a leer, leí muchos libros con referente al Ho'oponopono y uno de los libros que realmente me abrió el intelecto y que pude entender y comprender fue el Ho'oponopono y el Cristo, que si puedo se los coloco por acá para que sepan de qué libro les estoy hablando. El primer libro que yo leí se llamaba El camino más fácil de Mabel Carr. Y otro de Ho'oponopono del maestro Ilian Calé, el nombre no lo sé de pronunciar muy bien, pero bueno, se los voy a colocar por acá para que sepan de quién estoy hablando. Una de las cosas más grandes que me pasó a mí con Ho'oponopono fue en una ocasión, yo vivía en Venezuela y trabajaba en un psiquiátrico. Y trabajaba de noche. Esa noche recuerdo bien que estaba empezando a sufrir de aquella enfermedad llamada chikungunya, que es como una especie de virosis que te da por un tiempo y te paraliza de la cadera para abajo y empiezas a sufrir dolores intensos. Esa noche estaba comenzando con los dolores y la verdad es que a medida que iba caminando, porque me iba y me venía a pie a mi trabajo, no era tan lejos,
pero en las condiciones en que me encontraba en ese momento con esos dolores tan intensos, yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para hacer la noche completa? ¿Y cómo me voy a regresar? Porque viviendo en Venezuela, saben las condiciones en las que uno vive, yo no tenía con qué regresarme. Y entonces me acordé, porque siempre veía videos de Mabel Cap, y me acordé de algo que ya había dicho, de una herramienta llamada suelto y libero. Suelto y libero. También pueden decir suelto, corto y libero. Total que dije, ay no, yo no voy a hacer nada con tanta pensadera. Voy a practicar el Hoponopono y empiezo en mi camino suelto, corto y libero, suelto, corto y libero, borrar, 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 limpiar, 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 suelto, corto y libero. Y así terminé de llegar a mi empleo. Donde yo trabajaba, había en el espacio donde yo trabajaba, que trabajaba directamente con los pacientes del psiquiátrico, donde es la puerta de entrada, ahí no llega ninguna persona, ahí no pasa nadie, nadie. Y el que pasa son el personal que trabaja allí, que ya por trabajar allí han dejado sus cosas en sus lockers, o sea, sitios donde guardan sus pertenencias como cartera y todas esas cosas. Y llegando, no sé por qué razón, miro hacia abajo y consigo amuñuñado en un papelito, como que si lo hubieran dejado puesto ahí para mí, todo el dinero que necesitaba, no solamente para comprar la pastilla que requería en ese momento para los dolores que tenía, sino también para irme en un pasaje para pagar un taxi que me llevara a la casa al día siguiente. Ese es uno de los grandes testimonios que yo me quedé impresionada cuando lo viví. Otro testimonio que tengo es, como ya le dije, yo era muy iracunda. Estaba planificando ya mi viaje para emigrar acá a España y resulta que estaba en trámites de sacar mi pasaporte venezolano y había que sacarlo en aquel entonces a unas cuantas horas lejos de donde yo vivía, que era la única posibilidad que se nos había presentado para nosotros sacar el pasaporte. Fuimos, sacamos el pasaporte, no hubo ningún problema, lo saqué conjuntamente con mi esposo, luego nos dijeron, nos llamaron, ya el pasaporte está listo, fuimos al tiempo que teníamos que ir y cuando estamos allá, resulta que el pasaporte de mi esposo sí estaba, pero el mío ni se encontraba, ni los datos, como si yo no hubiera hecho absolutamente nada. Y yo agarré una rabia titánica, porque claro, ir de tan lejos para luego regresarme sin nada. Y entonces el chico que me atendía le dio como pena y empezó a decirme que ya va, que me tranquilizara, que no sé qué más. Y en eso me llegó, porque estaba recién utilizando la herramienta, en eso me llegó a mí lo de la herramienta y empecé suelto, corto y libero, suelto, corto y libero. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Desde adentro hubo una inspiración que me dijo, pregunta, ¿cuál es el bien que hay aquí que yo no he visto? ¿Qué gano yo con esta situación? ¿Cuál es el bien que hay aquí que yo no he visto? Y empecé a hacer esa pregunta, ¿cuál es el bien? Y empecé a mirar para los lados, porque uno tiene que utilizar esta herramienta sin expectativas, pero en ese entonces que yo estaba nueva con la herramienta, yo inmediatamente con la expectativa, ¿qué es lo que tengo que mirar aquí? ¿Qué es lo que estoy mirando aquí? Porque a veces te baja información a la cabeza que te indica qué es lo que tienes que hacer. Y a mí me decían, cálmate, tranquilízate. Algo me decía internamente, cálmate, tranquilízate. Y hay algo aquí que tú no sabes, cálmate para que te pueda llegar toda la información y empecé a usar, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias. O como dice Mabel Carr, que también puede decir, gracias, 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 gracias. Y empecé con mis herramientas. Y sucede que empiezo a pensar y me surge hacerle una pregunta sobre otra documentación que estaba haciendo muy ajena a ese sitio donde estaba, que no lo podían hacer allí porque no estaban en la autorización de hacerlo y que yo le pregunto y él que me dice que si yo quiero él me la hace, que venga dentro de 3 días que él me la hace. Y pude conseguir esa herramienta, y pude conseguir ese papel que era tan indispensable para nosotros lograr el objetivo de llegar hasta acá. Y eso fue algo maravilloso que yo no me esperaba porque yo había caminado la Seca, la Meca y la Mezquita. Para los que no son de Venezuela y no entienden lo que es caminar la Seca, la Meca y la Mezquita, quiere decir que has dejado la vida caminando, buscando la solución. Tenía años buscando ese papel, años buscando ese papel.
para lograr esta meta que ya he logrado hoy aún. Y así muchas veces cuando utilizas la herramienta del Ho'oponopono, tú no sabes cuál va a ser la solución. Tú no sabes cuál es el bien mayor que se te va a presentar y que por ende en ese momento no te dan exactamente lo que tú estás esperando literal que te den, porque hay un bien mayor, porque hay algo que vas a conseguir mejor, porque hay algo que va a ser mucho mejor. Y por supuesto, si se están preguntando qué pasó ese día, se consiguió. Una vez fue tan mágica esa situación de usar esa herramienta allí, que una vez que yo conseguí que ese chico me respondiera que él podía darme ese papel que yo había buscado en todos los sitios habidos y por haber durante años, y que posteriormente a la semana me los dio, justamente el tiempo que él dijo que era necesario para él conseguirla. Y sí, después de eso que él me da la solución a ese problema, automáticamente apareció algo y apareció mi pasaporte. Era eso lo que estaba pasando. Mi pasaporte estaba siendo retenido allí para que yo pudiera obtener un bien mayor. Y muchas veces tienes un bien mayor que está a punto de que te ocurran y suceden sucesos que al parecer entorpecen la situación. No la está entorpeciendo, te está diciendo, mira para otro lado, cálmate y mira para otro lado. En otro lado hay algo que también estaba buscando y que te interesa, inclusive aún más. Y entonces, cuando miras hacia ese otro lado, soluciones y resuelves algo que quería resolver desde hace mucho tiempo, pero también entonces se suelta la situación que quieres conseguir y la consigues. Sacando esos papeles del pasaporte, también podemos sacar la cédula de casado, la cual no habíamos podido sacar antes y que era necesaria para hacer las documentaciones que estábamos haciendo, pues. Y otra vez que también el Ho'oponopono en tantos años que yo he llevado usándolo, me ha dado tantas cosas que yo sé que en un solo video no puedo resumir, pero voy a tratar de resumir aquellas cosas que fueron de alguna manera grandes, porque también hizo cosas pequeñas, porque en mis momentos de angustia, de ansiedad, de desasosiego, el tan solo utilizar la herramienta ya me daba paz, ya me daba tranquilidad, ya me daba armonía. Tú empiezas a usar cualquiera de las herramientas que tú quieras, ya sea las palabras gatillo, ya sea la propia frase completa, lo siento, perdóname, te amo, gracias. La puedes usar en el orden que mejor te parezca y que más te tranquilice. Cuando tú utilizas esa herramienta, a lo mejor en el momento no te va a calmar, pero llega un momento en que de tanto repetirla, suceden cosas, que van pasando cosas y vas calmándote cada momento más. También utilizaba la herramienta en mi sitio de trabajo, en el psiquiátrico. Había noches en que el psiquiátrico estaba demasiado alborotado y que era dificultoso que pudieran descansar algunos pacientes porque era una noche dura y difícil. Y yo lo que hacía era que llevaba una canción, por acá le voy a poner el título de la canción, que es de Ho'oponopono, y el autor, que esa canción, muchas canciones de Ho'oponopono son muy significativas para mí, por lo que voy a ver si se las pongo por acá algunas. Como no nos permiten poner música aquí en YouTube, no la puedo poner porque no soy el autor de esas canciones, pero sí que esa canción para mí es la canción milagrosa, porque las veces que yo ponía el tratamiento y la ponía bajita mientras iba poniendo el tratamiento, se iban calmando los pacientes de a poco, que la noche pasaba a ser, de empezar a ser una noche tormentosa, a ser la noche más tranquila que trabajaba. Y llegué a trabajar muchas veces en el psiquiátrico sola, sin ningún problema, gracias a esta canción que yo le llamo la canción milagrosa. Y muchas veces esta misma canción del Ho'oponopono me daba soluciones cuando la mente estaba tan aturdida, tan angustiada, tan ansiosa, que no había forma de que yo pudiera repetir las palabras, con tan solo poner la canción que sonara de fondo, hasta que llegara un momento en que yo empezara a repetir el coro de la canción porque es pegajosa. Hasta ese momento empezaba yo a bajar la angustia, la ansiedad. Oye, para mí es una herramienta maravillosa, yo no la dejo. En otra ocasión, en muchas ocasiones me pasaba que, acuérdense, le digo que trabajaba en un psiquiátrico como auxiliar de enfermería, me tocaba darle tratamiento a los pacientes y había pacientes que sufrían de pensamiento que tú le vas a hacer daño, pues, que paranoia, creen que tú le vas a entregar algo y lo vas a envenenar, ya vienen con eso. Y me acuerdo el caso de una señora que
que nadie podía darle tratamiento porque estaba agresiva, porque creía que venía a hacerle daño. Y empecé yo a usar papel para mosca, papel para mosca, papel para mosca, que es una herramienta que sí te ayuda a que si va a haber pelea no la haya, a que si hay una situación de conflicto no la haya, no haya ese problema. Entonces empecé papel para mosca, papel para mosca, papel para mosca, y de repente la paciente dice, yo me tomo la pastilla si me la da ella. Y yo, wow. Estaba nueva yo con esa herramienta para entonces. Pero inclusive actualmente todavía me sorprende lo milagrosa que es. Cómo cosas que no vas a conseguir o que no puedes conseguir se aparecen. Y así, usando la herramienta. Hay una que la recomiendo muchísimo que se llama Pongo la flor de lis. Pongo la flor de lis en esta situación o en este problema, o pongo la flor de lis en mis pensamientos, sentimientos y juicios de valores, para que calmes la mente, tranquilices la mente cuando tienes demasiada bulla mental que no te permite enfocarte, tranquilizarte o continuar. Sí es cierto que yo uso mucho la ley de la asunción, pero yo no me despego de las otras herramientas que conocemos como las del Ho'oponopono, tapping, Access, los códigos sagrados o cualquier otro tipo de herramienta. ¿Por qué? Porque por un lado yo creo la asunción, pero tengo que mantenerme con la energía en alto. Y pasa el día entero donde empiezas a tener conversaciones contigo mismo que están negando la asunción. ¿Cómo se niega la asunción? Cuando empiezas a tener esas conversaciones internas, que estas conversaciones internas son de minusvalía, o conversaciones donde piensas que no lo puedes lograr o no lo puedes conseguir. Y entonces, para yo estar pensando este tipo de pensamientos que no me van a conducir a nada nuevo, utilizo el Ho'oponopono. Entonces, por un lado creo mi asunción y por otro lado lo siento, perdóname, te amo, gracias, llave de la luz, llovizna, 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 gota de rocío, gota de rocío, gota de rocío, colibrí, 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 jugo de naranja, jugo de naranja, jugo de naranja, palmera botella, palmera botella, palmera botella, fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta, fuente de poder, fuente de poder, fuente de poder. Y así todas las herramientas que yo me conozco, las que van surgiendo. Una herramienta que me ha ayudado muchísimo a mí para yo poder hacer asunción es fuente de poder. Fuente de poder es una herramienta que me surgió a mí desde dentro de mi ser en los momentos en que yo necesitaba creer que yo podía emigrar para España, porque eso era como inverosímil para mí, eso era como algo insólito, eso era como, ¿cómo lo consigo? Ya lo ven, no tenía ni siquiera para el pasaje para regresarme a mi trabajo, que era cerca, mucho menos un boleto de avión. Entonces, ¿cuál era la forma en que se podía presentar para que yo pudiera viajar y todo eso? No lo podía creer, por lo que no podía crearlo, por lo que no lo podía asumir, porque si no lo crees, no lo creas. Entonces, empecé a utilizar fuente de poder, y en mi imaginación veía un martillo como un mazo grandísimo reventando cristales y cristales, porque reventaba un cristal, era como reventar un sistema de creencia que no me estaba permitiendo ir más allá, pero igual no lo creía, tenía que seguir usando fuente de poder para que ese martillo siguiera rompiendo esos cristales y cada vez rompiera más sistemas de creencia y más sistemas de creencia y más sistemas de creencia que no me estaban ayudando en lo que yo quería. Otra de las cosas que me ayudó mucho el Ho'oponopono fue a superar el duelo de la pérdida de mi madre. Era un dolor demasiado profundo, demasiado grande, y la verdad es que si no hubiera sido por Ho'oponopono yo no sé qué hubiera podido hacer. Ho'oponopono, el uso del mantra Ho'oponopono te ayuda a meditar. Si tú eres de las personas que nunca han meditado y que quieres meditar, tan solo con el uso de la herramienta, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Te lleva a un punto de poder llegar a meditar y te sube la energía de tal manera que no sabes por qué ni cómo, o si no se han resuelto los problemas aparentemente, tú estás de buen humor. Y suceden milagros a tu alrededor, cosas que creías que no se pueden lograr, de repente te llama por teléfono y te ofrecen algo, o suceden cosas a tu alrededor que te ayudan
Por ejemplo, si desde esos días en que no tienes nada que comer, de repente llega alguien y con alimentos, o sea, son milagros demasiado, demasiado lo que yo he vivido con el Hoponopono. Y Hoponopono también me ayudó a mí a crear un negocio de la nada estando en Venezuela, que era que yo hacía con sus tejidos. Yo empecé a tejer porque me salió de la inspiración. Yo usaba mucho Hoponopono, estoy diciendo, de pronto empecé a tejer modelitos que veía que hacían y de repente empecé a usar la herramienta de Hoponopono mientras estaba tejiendo y cuando me daba cuenta estaba haciendo algo completamente distinto y me salían bolsos de tejido bellísimo, bellísimo, bellísimo. Bolsos que apenas mi esposo, que era el encargado del departamento de nuestro negocio, apenas lo llevaba, se lo quitaban de las manos y hasta le pedí que me ayudó a ver, ayudó en el ánimo. Hoponopono me cambió la vida totalmente de ser una persona positiva. Porque no sé si tú sabes que cuando se piensa que son otros de la misma vibración. Y al tú estar utilizando el Hoponopono, que es una vibración alta, te vienen buenos pensamientos. Y cuando haces el Hoponopono un hábito, automáticamente vas a utilizar el Hoponopono hasta cuando no te das cuenta. Muchas veces estoy ida pensando que estoy haciendo Hoponopono y vaya, me sorprendo porque ya lo usa automáticamente. No, tengo que decir a Manuel K, que es una de las personas con las que yo de verdad aprendí muchísimo de Hoponopono. También está Joe Vitale, que es otra de las personas con las que aprendí el uso. Está también otras más personas que, y yo la uso en todo. Y como te digo, o usé de todo y en cada momento. Y hasta aquí traigo mi testimonio, espero que este testimonio les sirva a ustedes para que puedan lograr grandes cosas en su vida. Y gracias una vez más por haber estado en mi canal y compartir este contenido. Y quería aclararles que muchas veces él me desenfoca un poco, no porque no sepa grabar, sino porque quiere mostrarles a ustedes los paisajes que hay alrededor mío para que no sea solamente yo hablando, sino que también a medida que escuchen la información puedan entretenerse con tan lindos paisajes. Entonces, ya saben, no dejen de suscribirte, dame una manita arriba si te ha gustado mi testimonio y comparte este video en todas tus redes sociales con aquellas personas que vean depresión, porque probablemente crean mucho en la herramienta bueno, pero ver lo que he logrado, que intenten experimentar. Y como dicen muchas personas que saben bastante, no crean lo que yo les digo, sino lo que ustedes pueden obtener a través del uso de las herramientas que les presento en mi canal y ahí mismo tendrán la evidencia de que sí son buenas herramientas y de que sí que les he presentado en el canal. Por eso te invito a que recorras todo las herramientas, tanto los conceptos de creencia y paradigma, porque conocer todas esas denominaciones te va a llevar a entender qué estás cambiando y qué necesitas cambiar. Porque la base de todo es la creencia. Lo que tú crees, crea. Y si tú quieres crear cosas buenas, no puedes estar creyendo cosas que no te van a llevar a algo bueno. Las creencias son cambiables. Y bueno, te dejo una vez más la herramienta de Hoponopono. Hoponopono también es una herramienta. La palabra repetir Hoponopono. Utiliza también las canciones de Hoponopono que son y encantadoras. Relájate y disfruta del uso de esta herramienta. Gracias. Bye bye.